Hermanos, buenos días a todos. Feliz día del Señor. Seguimos adorando a Dios, entonces vamos a Éxodo. Hoy vamos a terminar el capítulo 31. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los llamados, capacitados y enviados por Dios para hacer su obra. Y una vez más, entonces Dios aquí nos ha convocado. Bueno, es nuestro privilegio poder venir todos los días todos los domingos todos los días del Señor, ¿no? Para cantarle a Él y poder también recordar sus promesas y también recordar este grandioso evangelio al cual nos ha llamado para poder vivir aquí y por la eternidad. Así que hoy sería del versículo 12 hasta el 18. Me acompañan a leerlo, por favor. Del 12 al 18. El Señor habló a Moisés y le dijo: habla pues tú a los israelitas y diles: de cierto, guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor, que los santifico. Por tanto, han de guardar el día de reposo, porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo ciertamente morirá. Los israelitas guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Le dio a Moisés el testimonio, y esa es la palabra clave hoy: testimonio. De hecho, el título de hoy es el testimonio de Dios. Y como se dieron cuenta, ya entonces Dios termina de darle a Moisés todas las instrucciones, y ahora Moisés debe bajar del monte. El testimonio de Dios. ¿Qué es un testimonio? Bueno, según el diccionario, testimonio, una de las definiciones de testimonio sería que es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho. O, número 2, también es una prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Entonces están esas variantes de lo que significa un testimonio, dar una declaración. Nosotros damos testimonios todos los días, no sé si ustedes lo saben. Todos los días damos testimonios. Con tan siquiera responder a la pregunta: ¿cómo te fue hoy?, ya estamos dando un testimonio. Todos los días, ¿no?, declaramos lo que nos ha sucedido. Pero hay testimonios, además de estos testimonios cotidianos, más trascendentes, que cambian la vida de una persona, ya sea para bien o para mal. Un testimonio, ustedes saben, puede salvar la vida de una persona. O un testimonio también puede condenar a muerte a una persona. Entonces hay testimonios importantes, trascendentes. Dios también aquí acabamos de leer que tiene su testimonio y da su testimonio. Él quiere revelar, dar a conocer ciertas verdades que es lo que vamos a ver hoy. Sobre todo 2 importantes en esta porción. 2 que podemos aprender en esta porción. Y la número 1 es, versículos del 12 al 17, para darnos a conocer el testimonio de Dios, para darnos a conocer. Y número 2, el testimonio de Dios para
darse a conocer. Vamos a ver esas dos verdades en esta porción de las Escrituras. El testimonio de Dios, número 1, para darnos a conocer. Darnos a conocer. Versículos 12 al 17. Y bueno, como acabamos de leer, esa es la primera parte, son de 12 al 17. Y la última parte, o la segunda parte, es solamente el versículo 18. Ahora, qué bueno que aquí predicamos la Biblia expositiva, consecutiva. Qué bueno que es así. Vamos libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Qué bueno que es así. Porque si no, todos ustedes estuvieran pensando ahora mismo allí sentados, otra vez el pastor con ese tema del día del Señor. ¿Hasta cuándo el pastor? Ya, por favor. Pero, como se pueden dar cuenta ustedes, no soy yo, sino Cristo en mí, ¿no? ¿Quién es el que traza, ¿no? Organiza las predicaciones? ¿Cómo vamos? Entonces, nos llama la atención, ¿no? Esto de que otra vez Dios vuelve a mencionar el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento. Ya lo hemos visto, capítulo 16, no lo vamos a leer, no vamos allá otra vez. Capítulo 16, también en el capítulo 20 lo vimos en el mandamiento, también lo vimos en el capítulo 31, como lo vamos a ver, y también más adelante se va a volver a mencionar en el capítulo 35, pero ya una vez más como repetición de lo que ya se ha dicho, ¿no? Entonces, otra vez, llama la atención que Dios mencione por tercera vez en esta porción ahora el cuarto mandamiento. Por supuesto, no es una mera repetición. No es una mera repetición. Aquí Dios vuelve otra vez, como lo mencioné, y nos repite la importancia del día de reposo, que el pueblo no debe trabajar ese día en sus negocios diarios, el castigo, si no se acata la orden, el argumento primario de la creación también, y el ejemplo que Dios nos dio al cesar de trabajar. Ya hemos dado también aplicaciones para nosotros hoy. Hemos hablado acerca del cambio del sábado al domingo, ¿se acuerdan? Eso vimos cuando estuvimos estudiando el cuarto mandamiento o los 10 mandamientos del cuarto mandamiento. Ahí vimos muchos detalles, inclusive nos duró 2 domingos ese cuarto mandamiento. Ya hemos hablado sobre el cambio del sábado al domingo, de la diferencia entre el día de hoy y el resto de los días de la semana. También lo vimos. Vimos también algunas recomendaciones para los que trabajan el domingo. Lo vimos como bueno, gracias a Dios no estamos en una nación como Israel, ¿no? Sino que vivimos bajo otras condiciones, otro tipo de estado. Así que vimos también ahí algunas recomendaciones para aquellos que trabajan el día domingo, pero no por eso vamos a disminuir, ¿no? O a rebajar la importancia de guardar este día. Y bueno, también vimos muchos más detalles allí. No vamos a mencionar todo eso de nuevo para los que quieran escuchar todo lo que se dijo en el cuarto mandamiento. Bueno, les recomendamos, ahí está en YouTube, gracias a Dios por eso. Ahí está en YouTube las 2 enseñanzas en cuanto al día de reposo, al día del Señor. Así que pueden escuchar todos los detalles allí. Algunos comentaristas consideran que la recurrencia al tema es puramente práctica y se refiere más que todo al peligro inmediato, allí en ese contexto que vemos, después que Dios le da a ellos las instrucciones de construir el tabernáculo. Entonces parece ser que había un peligro, ¿no? Por este celo de construir el tabernáculo, de que ellos descuidaran entonces el sábado, el día séptimo o el día de reposo. Entonces, en su afán de construir, entonces
quizás se les iba a olvidar que tenían que parar el sábado para dedicarlo a Dios. Dedicarlo a Dios. Entonces, yo también voy en esa dirección, pero antes de poder traer esas aplicaciones para nosotros, quisiera también recordarle una gran verdad en cuanto al tabernáculo y al reposo, que quizás no está a simple vista, pero sí está en la Biblia. Y no quisiera que termináramos este tema del día de reposo y del tabernáculo sin mencionar esa gran verdad. Es bueno que la recordemos, que la aprendamos o que la recordemos. Y es que la Biblia también nos enseña que el tabernáculo es el lugar de reposo de Dios. Ustedes recordarán eso. Y es que la Biblia también nos enseña que hay un lugar donde Dios reposa, como mencioné, el tabernáculo. O sea que no solo aprendemos que hay un día que Dios, un día donde Dios reposó, o donde Dios reposa, donde Dios reposó, ¿sí? Sino que también hay un lugar donde Él reposa. Un día, un lugar. Un día, un lugar. Y por supuesto tiene sus implicaciones, las cuales son las promesas que tenemos hoy, las que Él nos ha dado a nosotros para nuestro bienestar eterno, porque somos su pueblo eterno. Por ejemplo, o lo que quiero decir es esto. En Génesis 2:2, ustedes pueden recordar, Génesis 2, versículo 2, versículo 3 dice: en el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que él había creado y hecho. ¿No? Ahora fíjense, recuerden estas palabras. Ustedes ya las habían leído antes, por supuesto, ¿no? Pero recuerden estas palabras de ahí de Génesis 2 y 3. Ahora fíjense, vamos más adelante en capítulo 39, versículo 43, y miren lo que dice aquí. Y Moisés examinó toda la obra. Y Moisés examinó toda la obra y vio que la habían llevado a cabo. Eso fue cuando terminó el tabernáculo. Ahí está hablando de cuando terminó el tabernáculo, cuando se acabó la obra, ¿no? Y Moisés examinó toda la obra y vio que la habían llevado a cabo, tal como el Señor le había ordenado. Así la habían hecho. Y Moisés los bendijo. Sin duda alguna que se parecen las dos ideas allí, se parecen, ¿no? Dios vio todo, vio que todo era bueno y lo bendijo. Entonces ha hecho en la creación al principio. Y acá también se dice lo mismo de Moisés. Moisés vio todo, vio que todo estaba hecho, todo era bueno, perfecto, como Dios le había mandado, y lo bendijo. En el Salmo 32, versículo 8, el salmista dice: levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Y más adelante, en los versículos 13 y 14 también dice: porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación, o sea, donde estaba el templo, ¿no? Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Y ustedes saben que ustedes recuerdan que ya hemos mencionado la gran verdad en Apocalipsis, que se nos dice que nosotros somos la gran ciudad al final de los tiempos y por toda la eternidad donde Él va a habitar con nosotros, su tabernáculo, aquí este mundo. Y fíjense que aquí se nos hace ver que habitar y reposar se usan de manera intercambiable. Habitar y reposar. Él viene a habitar con su pueblo, su promesa. También viene a reposar allí. También debemos recordar que cuando David le dijo a Dios que quería construir su casa, ¿se acuerdan? El templo. Dios le dijo que sería su hijo Salomón quien la construiría. En la época de David había muchas guerras, pero cuando llegó el reinado de Salomón todo era paz, tranquilidad, descanso, reposo. También el Salmo 99, versículo 1 dice: el Señor reina, estremezcanse los pueblos, sentado sobre los querubines. ¿Dónde quedaba eso? En el lugar santísimo. El Señor reina, sentado entre los querubines, tiemble la tierra. Ahora,
vemos que habitar, reposar y sentarse se usan de manera intercambiable también. Así que Dios viene a reposar, a habitar en el tabernáculo, a reposar en el tabernáculo como símbolo de su reinado soberano, según el salmista también, y de su reinado soberano y de bienestar infinito en todas las áreas sobre su pueblo. El día de reposo, vemos entonces que se conecta con el lugar de su reposo. El día de reposo está conectado con el lugar de su reposo, para recordarnos o para afirmarnos, tanto el pueblo de Israel como nosotros ahora, esta misma verdad, para recordarnos las mismas promesas: paz con Dios, paz en Dios, deleite en Dios, el descanso para siempre de la aflicción, del dolor y del pecado. Dios está reinando. Y así como Dios reposó después de haber terminado la obra de la creación del universo, Jesús reposó, como ya lo hemos leído tantas veces, sentándose cuando subió y llegó al verdadero tabernáculo. ¿Cuál es ese? El que está en los cielos, después de haber terminado su gran obra de salvación. Una vez más leamos Hebreos 10:11. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero dice el versículo 12: pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó. Ya sabemos esto, ¿no? Reposó. Habita ahora en el verdadero tabernáculo y pronto bajará para estar con su pueblo. Como dice Thomas Watson, dice: grande fue la obra de la creación, pero mayor fue la obra de la redención. Se vio una gran sabiduría en hacernos físicamente, pero una sabiduría más milagrosa en salvarnos. Costó más redimirnos que crearnos. En la creación no hubo más que decir una palabra. En la redención hubo derramamiento de sangre. Hablando acerca de la obra que terminó Cristo para reposar y reinar. Así que esa fue una de las razones por la cual dijimos hace meses atrás, que por esto bien podría Cristo cambiar el séptimo día al primer día de la semana, porque este día nos pone en mente nuestra redención, como dice Thomas Watson, sigue diciendo que es una obra más milagrosa que la creación. Y Cristo, después de realizar toda su obra, se sentó una vez más, recordamos, para reinar. Y nos dará entonces un reino donde no habrá pecado, como ya mencionamos, no más cansancio por ir de ilusión en ilusión, culminando de vacío en vacío, no más esclavitud del pecado. El mundo con sus afanes ya no nos domina más, ya no trabajamos para él. Me gusta como alguien lo dice: yo voy a la iglesia todos los domingos para mostrarle al mundo quién es mi dueño. Ahora somos libres, por eso reposamos el domingo en la obra de Cristo. Buscar a Cristo, porque buscar a Cristo durante todo el día, el domingo, es como descansamos. Así es como descansamos. Cuando se nos manda a reposar el domingo, el día del Señor, no se refiere a que debemos aprovechar el día para dormir todo el día, no. Cuando se nos manda a reposar el domingo, no es para la recreación familiar todo el día. No es para eso. Si tú tomas el domingo para dormir todo el día o para pasear con tu familia todo el día, tu descanso no está en Cristo, tu descanso está en ti, sigue estando en ti mismo. George Brooks dice: el día de reposo bien empleado es un anticipo del cielo. Nos exalta a una íntima comunión con Dios y eleva el tono de nuestra vida. Y sigue diciendo el versículo 13:
o más bien debemos señalar la palabra que se menciona en el versículo 13 y el versículo 17, que habla precisamente de una señal. Dice que guardar, ahí Dios está diciendo que guardar sus días de reposos es una señal de santificación. Una señal de santificación. Entonces aquí es donde recalcamos la gran verdad de que así es como nos damos a conocer como su pueblo, guardando el día del Señor. Guardar este día es apartarlo de los demás días. Ese es guardar el día de reposo. Guardar el día del Señor. Apartarlo lo apartamos de los demás días. O sea, haciendo cosas diferentes a las cosas que hacemos los otros días de la semana. Los otros días, los otros días de la semana los dedicamos para nosotros, para nuestros negocios, pero el día de reposo lo dedicamos a Dios. Nuestra mente, corazón, alma, espíritu. Eso es apartar este día. En otras palabras, santificar el día. Santificar el día es apartar. Santificar, apartar, separar. Y al nosotros entonces apartar este día domingo es señal de que nosotros mismos hemos sido apartados por Dios para Él. Es el testimonio de Dios que da a conocer de que somos su pueblo. El versículo 14 dice que será santo para ustedes, y ahí habla de la provisión de trabajar. Dios había ordenado la construcción del tabernáculo, como ya mencioné, y también había ordenado el día de reposo, pero el día de reposo se debe obedecer por sobre la construcción del tabernáculo. Ellos habían de reposar, cesar ese día, y entonces seguir la construcción entonces al día siguiente. Bueno, aquí también debemos recordar esta gran verdad. No se puede hacer la voluntad de Dios violando la voluntad de Dios. No podemos hacer la voluntad de Dios violando la voluntad de Dios. Decir algo como, bueno, hoy tenía que entregarle al jefe un reporte, pero mejor me voy a evangelizar. Mejor me voy a evangelizar, porque Dios manda a evangelizar. No. Tampoco decidir o decir algo como, me voy a hacer novio de esa muchacha que no conoce a Cristo para evangelizarla, porque Dios quiere que evangelicemos. ¿No? Pero es el mismo pecado, hermanos y hermanas. El mismo pecado se comete cuando decido, o el mismo pecado yo cometo cuando decido quedarme en la casa y no venir al culto porque tengo mucha ropa que lavar. O pintar la casa. Porque Dios me manda a ser buen administrador de mi casa. No. En este caso específico, entonces, Dios espera que vengamos el domingo al culto para orar juntos a Dios. Ese es el mandamiento que debe prevalecer. Hay un castigo para los que desobedecen este mandamiento. Un pastor teólogo llamado Albert Barnes dice, hay un estado de cosas en esta tierra que se propone borrar el día de reposo por completo. El día de reposo tiene más enemigos en esta tierra que la Santa Cena, que el bautismo y que todas las instituciones religiosas juntas, dice él, ¿no? Al mismo tiempo entramos en conflicto con el interés, el placer, el amor y la ganancia. Hay un pasaje en número 15, no lo vamos a leer, solamente lo pueden copiar allí. Ustedes lo conocen, cuando en número 15 del 32 al 36, cuando se acuerdan que un hombre en el pueblo de Israel salió al desierto a recoger leña en el día de reposo y lo llevaron y lo enjuiciaron y lo castigaron, lo condenaron a muerte. Alguien puede pensar que esta acción es un ejemplo de extrema, de intolerable severidad, pero debemos recordar que el mandamiento de guardar el día del Señor no se opone a una acción
piadosa o humanitaria. Y eso lo vimos también cuando hablamos acerca del cuarto mandamiento, ¿no? Las cosas que debemos, como los trabajos que Dios espera que hagamos en el día de reposo. ¿Cuáles son? En Números, inclusive, en Números 28:9 dice que el día de reposo, dice Dios a los sacerdotes, en el día de reposo ofrecerás 2 corderos de 1 año. En el día de reposo los sacerdotes tienen que trabajar más que en cualquier otro día. Para el servicio a Dios, por supuesto. Pero más bien, este mandamiento se opone a nuestro corazón testarudo, empinado en hacer lo que me complace a mí, revelándome a Dios. Si el texto dijera, y un hombre fue hallado en el desierto, blasfemando abiertamente contra Dios y fue apedrado hasta la muerte, quizás habríamos tenido, bueno, lo más seguro que habríamos tenido una sensación de justicia, ¿no? Pero miren cómo se descubre lo que realmente amamos, ¿no? El hombre que recogía la leña en el día de reposo podría haber sido seguro que podría haber sido una gran persona en las fiestas, en las festividades en las que todo Israel tenía que vestirse con sus mejores vestidos. Este hombre podía haber sido uno de los más destacados en los festivales, pero este hombre se había escabullido sin que nadie se diera cuenta y entonces fue sorprendido, como dicen otras versiones de la Biblia, fue sorprendido. Este hombre sabía que estaba en lo secreto profanando lo que Dios había santificado. La Biblia no lo dice, pero podemos inferir o hacernos esta pregunta. ¿Usted puede imaginar qué pasaría si alguien sacara la mesa de los panes del lugar santo para comer con sus amigos y familiares? ¿Qué le hubiera sucedido a esa persona? ¿Por qué? Bueno, porque es allí dentro, bueno, hubiera muerto, ¿no es así? Porque esta mesa, allí dentro, es donde estaba su uso exclusivo, porque había sido santificado por Dios para eso. Dios sí lo dice, por ejemplo, con el incienso, como recordamos, y con el aceite, ¿se acuerdan? ¿Por qué nadie podía hacer un aceite o un incienso igual al que se usaba en el santuario para ninguna otra cosa? ¿Por qué no? Porque había sido santificado para ese uso exclusivo. Y leímos y vimos que Dios condena entonces a muerte a aquellos que fabriquen un aceite igual o un incienso igual. No se puede. Es para uso exclusivo del santuario. No se puede. Había castigo entonces, muerte, si se usaba para otra cosa. Lo mismo sucede con el día del Señor. Lo mismo sucede con el día del Señor, el cual ha sido santificado por Dios para un uso exclusivo para Él. Así como Dios santificó el mobiliario en el templo a los sacerdotes para su uso exclusivo para Él, y para más nada se debía usar, así mismo Dios también santificó el día de reposo. Y no se debe usar para más nada. Este día, el cual ha sido apartado para un uso diferente al resto de los días de la semana. Debemos santificarlo para siempre. Versículo 16, ahí se nos recuerda también, por generaciones. Porque esta aplicación va más allá, por supuesto. La aplicación para los israelitas era hasta que el tabernáculo dejara de funcionar. Pero para nosotros en el Evangelio es por siempre. Es más, sabemos que va a haber un día, usted y yo sabemos que va a haber un día de reposo que es eterno, que nunca se acabará. Al santificar este día, perpetuamos el recuerdo, no de nuestro rescate,
de nuestro rescate, nos recuerda no la terminación de la antigua creación, sino el comienzo de nuestra nueva creación y de la nueva creación a nivel universal, en la que por fin los pecados y las penas que han estropeado y desolado la hermosa belleza de este mundo no se conocerá más nunca. Y allí en el versículo 17, entonces nos vuelve a mencionar la razón de todo esto al principio de la creación, que es porque Dios reposó. Dios reposó. Dios mismo es la norma para el tiempo de la consagración de su pueblo. Y si Él es la norma, si Dios es la norma, entonces nada debe hacernos desistir de cumplir esta consagración. Y que todos conozcan entonces a quién pertenecemos. Esta señal de santificación. Versículo 18 entonces, parte 2 y última. El testimonio, no solamente en el día del Señor, que nos da a conocer que somos el pueblo del Señor. Somos conocidos por eso. También que Él mismo se da a conocer cuando el Señor terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí y le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Las 2 tablas del testimonio. En el capítulo 25 de Éxodo 16, precisamente Dios, al principio, Dios le había dicho que le iba a entregar a él, antes de darle todas estas instrucciones que hemos visto, todas estas instrucciones, que le iba a entregar las tablas del testimonio. Unas tablas del testimonio, ¿no? Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Eso fue al principio, antes de todas las instrucciones. Esta parece entonces haber sido la razón principal del arca, ¿no es así? Del arca. El arca para guardar las tablas del testimonio. Haz el arca para guardar las tablas del testimonio. Y también una de las razones de la construcción del lugar santísimo, las tablas del testimonio. Por lo tanto, esta sección entonces no debía terminar sin la entrega de esas tablas que ahora aquí se nos dice. También debemos notar que en las tablas del testimonio no estaban en el atrio ni en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. En el Salmo 138, versículo 2, en la parte última dice: porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre, dice. Has engrandecido tu palabra conforme a tu nombre, a todo tu nombre. Es verdad que somos lo que nuestra palabra es. Nos conocemos por nuestras palabras. Si yo les digo algo como que, hermanos y hermanas, no crean en mis palabras, pero sí créanme a mí. Eso no tiene sentido alguno. No tiene ningún sentido eso. Eso es imposible. No podemos separar nuestras palabras de lo que somos. No podemos. La ley de Dios, entonces, no podía estar en el atrio y Dios en el lugar santísimo. Imposible. Imposible eso. Porque si Él es santo, entonces su palabra, sus leyes, sus mandamientos, sus testimonios también son santos. Y lo que está escrito allí, su palabra, sus mandamientos, sus testimonios, es lo que conocemos, lo que había escrito ahí, ustedes lo saben, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Estos mandatos eran lo que debían cumplir el pueblo de Israel para asegurarse su lugar en la tierra de Canaán. Ya lo hemos visto. Ese fue el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Ellos debían cumplir lo que había escrito allí para asegurarse su lugar en el Canaán. Si lo obedecían, estaban allí. Si no, terminaba Dios su relación con ellos. Se cree que entonces una de las tablas estaban los primeros 4 mandamientos que tienen que ver directamente con Dios, y en la segunda tabla o en la otra tabla los últimos 6 mandamientos que tienen que ver directamente con el prójimo. Dios y el prójimo, Dios y el prójimo. 2 tablas
Porque en resumen eran estos dos mandamientos: amar a Dios, amar al prójimo. Amar a Dios, amar al prójimo. Amar a Dios, amar al prójimo. En eso se resume toda la vida de una persona, en si ama a Dios y al prójimo o no. Toda la vida. ¿Amas a Dios? ¿Amas tú a Dios? Sí. Pero recuerda, como ya he mencionado, recuerda que Dios no puede separarse de su palabra, de su mandamiento, de sus testimonios, de su voluntad. Si dice que amas a Dios es porque obedece su mandamiento o su voluntad. Como por ejemplo el santificar el día del Señor. Algunos de ustedes recordarán también que en el libro de los Salmos a los mandamientos de Dios se les conoce como estatutos, juicios o testimonios. Testimonio, como aquí se menciona. Y se llaman testimonios porque nos atestiguan de la voluntad de Dios. Es como si llamáramos a alguien y le preguntáramos: ¿qué nos puedes decir acerca de la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es: no tendrás otros dioses ajenos, no tomarás el nombre del Señor en vano, no hurtarás, etcétera. Testimonios de la voluntad de Dios. Así que los mandamientos de Dios son los testigos de la voluntad de Dios y serán testigos contra nosotros si desobedecemos a Dios. También testigos contra ti si desobedeces la voluntad de Dios. Eran de piedra, dice ahí. Era un material duradero. De hecho, era la única pieza del mobiliario del tabernáculo, si ustedes recordarán, ahora que ustedes, que estaba lista antes de empezar la construcción del tabernáculo y de todo su mobiliario. La única pieza que estaba lista. Allí dentro del arca debía estar, estas tablas de piedra perdurarían allí. La mayoría recordarán también que en la Biblia Dios es comparado con una roca, ¿se acuerdan? Sobre todo en los Salmos. Bueno, tanto Dios como también Cristo es comparado con una roca también en el Nuevo Testamento. Y esto es por la seguridad que nos da y por la estabilidad que nos da. Lo mismo sucede entonces con las palabras de Dios, con sus leyes. Cuán dulce es proclamar las promesas inmutables de un Dios inmutable. Fíjense lo que dice Salmo 119, 151. Salmo 119, 151 y 152. Dice el salmista: tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Desde hace tiempo he sabido de tus testimonios, que para siempre los has fundado, dice el salmista. Y tenía esta intención, apuntaba hacia esa gran verdad de que los testimonios de Dios en piedra, un material que sería duradero, perdurable, apuntando a la verdad que dice el salmista, que para siempre los has fundado. Los testimonios de Dios entonces estaban fundados, cimentados, puestos como bases, asentados, establecidos con miras a todo el futuro, a todas las épocas, sea cuales fueran esas épocas. Pero como el salmista, también nosotros debemos anunciar con confianza que el Señor está cerca, como dice ahí el versículo 151, cerca nuestro, porque qué gran privilegio o alivio, más que todo, qué gran alivio es decir, o qué gran bendición, ¿no? Mantener una relación cerca de un Padre que nunca, de nuestro Padre que nunca varía, que siempre es inmutable. Muchos en este mundo prefieren seguir los pasos, o muchos aquí prefieren seguir los pasos de este mundo con sus innovaciones, modas, prácticas cambiantes, según sus propios deseos, egoísmo, comodidad, como va, lo que nos convenga en esta época. Pero nosotros, el pueblo de Dios, está satisfecho con la verdad
que es más antigua y más estable que las montañas. Las cosas eternamente establecidas son nuestra alegría. Es la alegría de todos aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Somos sus santos escogidos una vez y para siempre, con la verdad de Dios, su ley, que nos establece y afirma para siempre en sus promesas. Un día, inclusive, el libro, la Biblia, desaparecerá, pero sus leyes, sus mandamientos no, porque Él es eterno. Pero hay otra verdad aquí para terminar. Así como este tabernáculo era solo una maqueta, como ya hemos visto, del verdadero, estas tablas de piedra tampoco estaban destinadas por Dios a ser el último material donde Dios escribiría sus leyes. Porque este pacto entre Dios y el pueblo de Israel no era el pacto último y definitivo entre Dios y su pueblo. Gracias a Dios por eso. Dice Jeremías 31-33, que también hemos leído. 34 también dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor. Conoce al Señor, porque me conocerán. Me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Dios escribió entonces, dice allí, en el versículo 18 al final, la ley con su dedo. O sea, Él mismo lo hizo. Él mismo lo hizo. Dios escribió primero en la piedra. ¿Pero qué es la piedra? Al fin y al cabo, la piedra es algo sin vida, inanimado. Pero después, y definitivamente, Dios escribe en el corazón. El corazón, que es la fuente de la vida y donde nace el impulso más poderoso de querer conocerlo a Él. Esta es la diferencia, hermanos y hermanas, entre el pacto mosaico y el pacto nuevo en Cristo. Es en el corazón donde se late la vida. Ahí es la sede entonces de la obediencia. Es del corazón, como dice un comentarista, un tribunal real donde se emiten los mandatos imperiales por los que se ordenan a la mano, el pie, el ojo, la lengua, todos los miembros. ¿Qué pasa si en nuestro corazón la ley de Dios ha sido ordenada? ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede si en nuestro corazón la ley de Dios ha sido ordenada? Bueno, los demás miembros se someterán a su dominio y actuarán según Dios se nos ha dado a conocer a nosotros. Eso es lo que pasará. Y Cristo, quien es el gran ministro del nuevo pacto, es quien mueve nuestros motivos, voluntad, hacia una obediencia que se vuelve en nosotros un divino gozo. Entonces, en el nuevo pacto, las leyes de Dios están escritas no en piedra, sino en nuestro corazón. Y debe ser Él, porque solo Él puede moldear el corazón del ser humano para informarlo de Él. Para informarlo de Él, para alterarlo y para moverlo también a obedecerle. Y el corazón del ser humano, o nuestro corazón, ha sido entonces su tabla ahora. Es su tabla. Él puede escribir lo que quiere allí. Y no es su ley entonces santa y no es su ley el camino hacia Él, hacia la vida misma. Entonces, Señor, con tu poder, si es así, entonces, Señor, con tu poder,
que es más fuerte que mi voluntad. Escribe tu ley en mi corazón para que vaya hacia ti. Otra cosa que no debemos olvidar es que Él escribe de manera indeleble, imposible borrar. Ni siquiera Satanás podrá borrar una sola letra de la ley de Dios en nuestro corazón, si Dios la ha escrito allí. Las rocas escritas llevan sus inscripciones por mucho tiempo, como la tabla esta, los 10 mandamientos. Pero los corazones escritos de la ley de Dios, por Dios, las llevan por siempre, las llevaremos por siempre y para siempre. ¿No? Las leyes del antiguo pacto estaban grabadas en losas de piedra, una vez más, para ser leídas por los ojos de los hombres, de las personas. Pero mil cosas podrían cegar para obedecer. Y una obediencia así solo es exterior, superficial, sin amor verdadero. Las leyes del nuevo pacto deben entonces estar escritas en el corazón de nosotros, de las personas. El nuevo pacto, las leyes de Dios se transforman del debo a la dulce voluntad del quiero. Y decirlo así porque hemos encontrado el propósito verdadero de la vida. No solo puedo, sino además quiero conocerle a Él. Eso es lo que produce su ley en nuestro corazón. Lo que debe producir su ley en tu corazón. Por eso entonces te pregunto, el mismo Dios que escribió su ley en las 2 tablas de piedra, ha escrito esa misma ley en tu corazón. El mismo Dios que escribió su ley en las 2 tablas de piedra, ha escrito esa misma ley en tu corazón. Si es así, entonces puedes conocerlo y lo conocerás. Y vivirás para Él. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu verdad, gracias por todo lo que hemos aprendido, por lo que hemos recordado, Señor, aquí en esta porción. Y también por tus promesas, Señor, de que nos dan esperanza, paz, alivio, gozo, Señor. Tus promesas, Señor, que cada día más nos enseñan cuánto podemos conocerte, Señor. Cuánto más y más y más podemos conocerte. Para ayúdanos a poder aplicar estas verdades que hemos visto hoy, Señor, con nuestro corazón, que te amamos. Y que podamos, con tu gracia, Señor, que podamos santificar este día y que tus mandamientos, Señor, en nuestras leyes también puedan seguir, Señor, guiándonos por este mundo confuso, oscuro, Señor. Pero que la luz que hay en ellos, Señor, nos dirija siempre a ti, a tu voluntad, para conocerte. Amén.